Bien, ok. Buenos días a todos otra vez. Hoy sí vamos a iniciar este día con este tema muy interesante, inocuidad alimentaria. Y estábamos consultando si hay alguien que conoce el término, pero a nadie le parece así familiar. La inocuidad específicamente la vamos a definir como aquellas características de los alimentos que nos permiten consumirlos sin ningún riesgo de contaminación, o más bien se refiere la inocuidad a que un alimento es apto para el consumo humano. Es decir, que nos vamos a comer el alimento y no nos va a causar un daño, sino que nos va a dar la seguridad de que este alimento nos va a aportar nutrientes. ¿Quién ya desayunó? Todos comimos, ¿sí? Y a través de lo que comimos obtuvimos energía, ese ánimo, un poco de fuerza. Nosotros no vemos, pero nuestro cuerpo está realizando funciones como respirar, el palpitar. Todas esas son actividades que nuestro cuerpo realiza gracias a la energía que nos aportan los alimentos. Y nadie se come el alimento, nadie desayunó ahora pensando en que se va a enfermar, sino al contrario, consumimos el alimento pensando en que nos va a nutrir, en que nos va a ayudar. Entonces lo que se busca con la inocuidad es que un alimento sea seguro para que cuando nosotros lo consumamos no tengamos un riesgo de enfermedad. Ahora bien, conociendo este punto, que aquí he señalado que los alimentos no causen un daño a la salud, es decir, que comamos con seguridad que nos va a aportar un nutriente y que reduzcamos el riesgo de alguna contaminación. Todo eso lo relacionamos con la palabra inocuidad. Ahora bien, ¿y esto a qué viene con el paciente que está en proceso de quimioterapia o radioterapia? Es importante que reconozcamos que durante el tratamiento nuestro cuerpo está luchando para sobreponerse de una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa lucha nuestro cuerpo puede debilitarse o el sistema inmunológico, que es el que nos protege de enfermedades, se debilita. Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos en una posición frágil de que cualquier virus, bacteria que ande en nuestro medio ambiente pueda afectarnos de una gran manera o que el impacto en nuestra salud sea muy grande. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado un proceso de infección o de alguna contaminación de alimento que la hayamos comido y nos haya causado diarreas, náuseas o alguna intoxicación alimentaria. No sé si ya han sentido esos síntomas. A una persona que no tiene una enfermedad, una persona sana que recibe una intoxicación alimentaria, ¿le daña, le afecta? A una persona que está en quimioterapia o radioterapia le va a impactar de una mayor manera y está más propenso a obtener o a recibir ese tipo de virus o de bacterias debido a que su sistema inmune está débil. Probablemente nosotros nos comamos la misma pupusa y a mí no me haga daño y al paciente que está en tratamiento sí, porque el sistema inmunológico se encuentra debilitado debido a esa lucha que está sobrellevando de la enfermedad. Entonces, cualquier carga bacteriana o cualquier contaminante que esté en los alimentos puede impactar directamente en la nutrición de ellos. Es decir, por una gran diarrea, por ejemplo, ellos pueden perder unas grandes cantidades de peso, pueden debilitarse, se puede interrumpir el tratamiento debido a la fragilidad que tiene el cuerpo en ese momento. Entonces hay que ponerle atención a estos pequeños detalles o tips que vamos a tomar en cuenta para evitar cualquier riesgo de enfermedad que sea por el consumo de alimentos o la mala manipulación de estos. Tomando en cuenta esto, la calidad, la inocuidad, ahora que ya conocemos la palabra y aparte de eso la correcta manipulación de los alimentos, cómo los manipulamos o los preparamos, generalmente se ve involucrada una cadena donde podemos ver el transporte de los alimentos, la materia prima que utilizamos, cuando vamos a comprarlos y cuando preparamos los alimentos. Es un proceso que pone en riesgo la contaminación de alimentos que al final, cuando nosotros los llevamos a la boca, pueden ir contaminados. ¿Y eso a qué nos lleva? A que el alimento no se aproveche. En vez de nutrirnos, nos va a enfermar. Y ahí es donde pueden ocasionar algunos problemas graves de salud. Tomando en cuenta esto, hay pequeños detalles que hay que ver a la hora de elegir la materia prima que nosotros vamos a usar para la cocina, que no sé a quiénes les gusta cocinar por acá.
¿Quiénes cocinan? Sí, ese sazón rico. Pero a todos nos gusta comer, creería yo, ¿verdad? Eso sí. Entonces, ya sea que cocinemos o que también disfrutemos de esos alimentos, debemos de asegurarnos que esa materia prima o ingredientes que utilicemos sean seguros. Tomando en cuenta esto, aquí les pongo algunos puntos que debemos de considerar durante el proceso de elección de alimentos y de preparación de ellos. Generalmente se debe de comprar alimentos en lugares seguros, donde nosotros sepamos que el alimento viene de buena procedencia. Por ejemplo, si vamos a comprar el pollo, buscar que la cadena de frío en el pollo se haya mantenido, que no esté a temperatura ambiente. Las temperaturas son importantes. Por ejemplo, les pongo el caso de las latas. Cuando hay una lata abollada, hay un riesgo de contaminación, aunque esté sellada, ya su empaque está dañado. Por lo tanto, la contaminación en esta lata puede existir. Otro punto también que podemos de considerar, identificar la fecha de los alimentos de vencimiento. Muchas veces solo elegimos en el supermercado, hacemos las compras y no nos percatamos si las fechas de vencimiento están acordes para nuestro consumo, porque una simple galleta o un juguito, digamos, una salsita que ya se haya vencido a un paciente que está en tratamiento en este proceso puede impactar en su salud. Siempre tomando en cuenta, probablemente a mí le digo yo no me haga nada porque no estoy en ese proceso, o incluso podría afectarme un poco, pero a ellos puede ser un impacto mayor. Ahora bien, considerando estos puntos, también debemos de identificar la refrigeración. Es bueno que nosotros tomemos en cuenta las temperaturas. Hay que identificar que el proceso de descomposición o la proliferación de bacterias, donde más se contaminan los alimentos, es en temperaturas entre los 30, podríamos decir, o entre los 25 grados hasta los 70 grados. Es como una temperatura media donde las bacterias se empiezan a reproducir, y más en nuestro caso que aquí hay calor en nuestro país, podemos identificar que el alimento se puede descomponer más rápidamente si lo dejamos a temperatura ambiente. Entonces es clave que nosotros almacenemos cuando hagamos refrigeración, es decir, en la parte fría de la refri que no congela, se recomienda al menos de 5 grados. Es la recomendación de refrigeración que mantengamos en nuestro refrigerador. Un ejemplo de ellos muy práctico son los frijolitos. Si ya hemos hervido frijoles y los dejamos a temperatura ambiente y no los guardamos en refrigeración, se arruinan. Se deben de hervir, se dejan a temperatura ambiente a que se enfríen y luego se almacenan en refrigeración. No los podemos dejar ahí a temperatura ambiente. Allá en Estados Unidos me comentaba una tía que ella deja los frijolitos ahí en la cocina porque ya hace frío, es donde ella vive, bien heladito, y no se le arruina, no lo guarda en la refri. Pero aquí hacemos eso, se nos van a arruinar por las temperaturas. Entonces eso es importante, verificar cómo está nuestro refrigerador para que las temperaturas se mantengan estables. Y con el congelado, aquí hay una estimación de menos 18 grados y menos 35 grados centígrados que se deben de mantener los alimentos que están congelados. Y esto también se debe considerar cuando vayamos a comprar algún alimento congelado. Por ejemplo, si vamos a comprar carne, si vamos a comprar pollo, pescado, verificar que el alimento que compremos esté realmente congelado. ¿Qué quiere decir? Que al tacto, ¿ya han tocado cómo es el alimento congelado? ¿Cómo es? Duro. Al tacto tiene que estar duro. Aquí les pongo el ejemplo. Ella está tocando el alimento que debe estar congelado. Si nosotros compramos un alimento que debería estar congelado y lo tocamos y está aguadito, ya hay un riesgo de contaminación. Y es probable que nos estemos cuidando con la dieta, con el medicamento, viniendo al tratamiento. Y por un pescadito que nos comimos contaminado, ya nos afectó mucho. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Porque se ha identificado que durante el tratamiento, si nosotros tenemos una malnutrición o hay pérdida de peso o se entra en una desnutrición, el tratamiento se suspende. Ya no permite terminarlo con éxito porque la persona se debilita. Entonces, como está muy débil,
el tratamiento se suspende mientras la persona se recupera. ¿Y cómo vamos a evitar llegar a ese punto? Uno de los pilares es una buena nutrición y alimentación, asegurarnos de obtener esa energía, porque al final del día el alimento es el que nos da esa fuerza para animarnos, para mantenernos estables. No sé si han pasado un proceso que no han comido, si han hecho un ayuno largo, ¿cómo nos sentimos? Débiles, tristes, enojados, algunos, desanimados. Y eso, digamos, en condiciones normales, sumándole a esto un proceso de enfermedad que nuestro cuerpo está esforzándose, es más desgastante. Entonces la alimentación es un factor clave para poder terminar los tratamientos con éxito. Entonces son detalles que hay que tomar en cuenta. Por acá yo les traigo un ejemplo para que vayamos a ver nuestro refrigerador. ¿Cómo estará? Yo creería que todos por acá utilizan un refrigerador, ¿sí? Tenemos una refri donde almacenamos los alimentos. ¡Qué bendición! Entonces yo esperaría que estuviera ordenado así. Por aquí les muestro un ejemplo de cómo nosotros podemos ubicar los alimentos en los almacenajes de nuestra refrigeradora, donde se ubican por características de alimento. Por ejemplo, al lado de la puerta, que es la que se está abriendo, podemos colocar huevos, abajo el agua, bebidas, salsas. Aquí no vamos a poner nada que requiera una buena refrigeración, por ejemplo, lácteos, porque se pueden arruinar, porque como se está abriendo la puerta, este es el área que pierde más rápido temperatura, para que lo consideremos. Ahora bien, por acá vamos viendo la zona alta, se recomiendan los lácteos, zona media, las carnes, pescados ya cocidos, y en la baja, frutas y verduras. Generalmente en las canastas de abajo ponemos la verdura, la fruta. Se recomienda que pueda ser desinfectada y ya cortada o puesta en recipientes pequeños para consumirla inmediatamente. Que nos preparemos con un menú previo a las compras para que cuando nosotros queramos nutrirnos muy bien, tengamos el alimento necesario, porque ese es otro punto. Queremos cuidarnos, hacer unas sopitas verdes con papa, verdura, y muchas veces no tenemos lo que queremos utilizar. Entonces empezamos por una planificación de lista de compras para hacer nuestro menú y luego las vamos guardando los alimentos de esta manera. Tomando en cuenta el orden, por acá yo les pongo un ejemplo de cómo se ve o cómo se debería de ver bien bonito en la vida real, ¿verdad? Que ese refrigerador se ve muy limpio, que es otro punto. Hay que considerar que a la hora de refrigerar hay que mantener la adecuada higiene también del refrigerador, porque si no puede ser un factor de contaminación, como lo estamos almacenando. No sé si a más de algunos nos ha pasado que se nos ha podrido alguna fruta o se nos ha secado alguna verdura porque a veces ni la comemos o no las preparamos. Entonces es clave en estos procesos la higiene, limpiar muy bien los recipientes, el almacenaje. Y aquí un ejemplo de cómo se ve muy bonito y muy saludable ese refrigerador. Así que tenemos tarea, por si no se nos ve así, a tratar un poco de que se nos vea bonito y limpio, ¿verdad? Ahora bien, un poco de la contaminación cruzada. No sé si han escuchado sobre este término, pero como su nombre lo dice, es una contaminación que se cruza con diferentes objetos, o de hecho nosotros podemos ser una fuente de contaminación al mezclar diferentes alimentos crudos o cocidos. Por acá les pongo el ejemplo en el punto 1. Nosotros vamos a hacer un pescado frito o una sopa de pescado con ensalada. Muy bien, muy rico y muy saludable. Pero ¿cómo lo preparamos? Y aquí vamos al punto 1. La tabla está limpia. Usamos la tabla para cortar el pescadito y ponerlo a la sopa. En la misma tabla, después de que la use para el pescado, voy a cortar la ensalada. ¿Qué pasó? No la lavamos. O en algún momento puede que lavemos la tablita, la dejamos ahí, pero tocamos otra vez el pescado crudo. Entonces eso ya se vuelve una fuente de contaminación cruzada, y aquí está el ejemplo. En este ejemplo la tabla queda contaminada, luego la utilizamos para cortar alimentos que no van a llevar cocción
y a la hora de comer la ensaladita ya está contaminado. ¿Y luego en qué se traduce? En una intoxicación alimentaria. En vez de aprovechar los nutrientes de las ensaladas, del tomate, del pescadito, la proteína, nos dio diarrea, dolor de estómago, náuseas. Entonces, ¿por qué es importante identificar estos puntos? Porque durante el tratamiento puede existir algún efecto secundario que generalmente son como estos: náuseas, diarrea, pérdida de apetito. No sé si alguno ha presentado. ¿Quién está en tratamiento por acá? No hay nadie de tratamiento, solo usted. ¿Y usted en algún momento ha presentado estos síntomas como náuseas, dolor de estómago, diarrea o vómito? Náusea, ok. Entonces, eso es por el tratamiento o la enfermedad en sí. Es un proceso que es como efecto secundario. Entonces, si hay un poco de náusea, sumémosle una intoxicación alimentaria, ¿cómo sería el impacto? Que es el doble. Por lo tanto, es clave evitar o cuidarnos de estas contaminaciones cruzadas y asegurarnos que el alimento vaya muy bien desinfectado. Tomando este punto en cuenta, se recomienda que podamos consumir 2 frutas al día y una taza de verdura durante todo el día. Entonces hay que seguir esta recomendación tomando en cuenta una buena desinfección. El alimento más seguro que nosotros vayamos a consumir va a ser el que tengamos en casa, porque ahí nosotros nos aseguramos de desinfectar bien los alimentos, de cocinarlos adecuadamente. Y aunque vayamos al mejor restaurante, les digo yo, o al más bonito de acá, nosotros desconocemos cómo se ha preparado ese alimento. Entonces hay que tener en cuenta que en estos procesos es importante que comamos alimentos seguros en casa, bien desinfectados, adecuadamente lavados, bien cocidos también, que no vayan crudos, porque la temperatura hace que las bacterias puedan morir. Si es la temperatura más alta, arriba de 100 grados, estamos eliminando el riesgo de las bacterias, por eso deben de ir bien cocidos. Y cuando vayamos a comer en algún restaurante o comidas afuera, procurar elegir vegetales cocidos porque ya llevan calor, como el puré, vegetales a la plancha, o que vayan guisados, que lleven calor, y evitar las ensaladas, por ejemplo, o fruta partida o picada fresca cuando comamos afuera, porque desconocemos si pudo existir una contaminación cruzada, si usaron el cuchillo para otra cosa, o incluso nosotros podemos ser una fuente de contaminación, el no lavarnos las manos, por ejemplo, o que las uñas no estén bien limpias, objetos, ¿verdad? Como anillos, pulseras a la hora de manipular el alimento. Entonces son riesgos que podemos evitar cuidándonos con la alimentación en casa. Por acá traigo como una serie de pasos que, tomando en cuenta que ya compramos los alimentos y ya los tenemos almacenados bien bonitos en el refrigerador, ahora vamos a cocinar. ¿Qué pasos debemos de seguir? Como punto número 1, lavarse muy bien las manos. Es importante que la paciente o el paciente esté constantemente con lavado de manos, alcohol gel, toallitas para limpiarse, y no solamente para preparar alimentos, sino que en cualquier entorno. Porque recordemos que los virus, bacterias están en todos lados. Entonces es clave tomar en cuenta este hábito de higiene y lavarse bien, ¿verdad? Porque a veces solo le hacemos así. Y no, hay que hacernos entre los dedos, ¿verdad? Por lo menos un minuto ahí o bien restregaditos con el jabón, agua, y limpiarnos muy bien. Luego 2, lavar muy bien los alimentos que vamos a consumir crudos, que era el punto de la desinfección. Generalmente en la unidad de salud dan como unos botes para desinfectar fruta y verdura, o en el supermercado también lo venden, en el área de frutas y verduras venden unos botecitos café, creo que son, donde viene ya la fórmula de cómo se debe diluir. En realidad la cantidad que necesitamos del desinfectante es mínima, combinada con agua, para asegurarnos de que el alimento que vayamos a consumir crudo esté inocuo. ¿Qué quiere decir? Que sea seguro para que lo podamos consumir. Punto número 3, no utilizar el mismo cuchillo o la tabla para cocinar
carnes y verduras, por ejemplo, porque ya vimos de la contaminación cruzada. Y esto también tomarlo en cuenta con los utensilios. Hay tablas de picar de madera, que son las que tienen más riesgo de contaminación por los poros que tiene la madera. Entonces, esta tabla de picar de madera tiende a acumularse más bacterias. Hay más carga bacteriana. Entonces, se recomienda que se puedan utilizar las tablas para picar son como de plástico, pero se me ha olvidado el material específicamente, cómo se llaman. Pero generalmente son unas tablas gruesecitas, no sé si ya las han visto, que son diferentes a la textura de la madera, que esas se recomiendan porque son más seguras, no tienden a acumular ese tipo de bacterias. Punto número 4, cocinar los alimentos de manera adecuada. Recomendación, dijimos, verduras que vayan cocidas si vamos a comer afuera, frutas bien desinfectadas y la temperatura de carnes. Debemos de asegurarnos que tengan una muy buena cocción. Generalmente, si vemos alguna presencia de algo extraño como el olor o la textura que no es la adecuada, evitar consumirlo. No nos arriesguemos. Hay que cuidar mucho a nuestro paciente. Punto número 5. Si ya comimos, ¿verdad?, nuestro alimento o nos servimos lo que íbamos a comer, refrigerar inmediatamente. Era lo que hablábamos de la temperatura. Si lo dejamos al aire libre o a temperatura ambiente, hay más riesgo de que ese alimento que nos quedó se contamine y nos pueda provocar alguna infección o a una intoxicación alimentaria. En general, son como los puntos clave que debemos de seguir para una alimentación segura. Sí, dígame, tenía una duda. Sí, una pregunta. Dígame. Nosotros usamos eso que dice usted, el botecito del súper para desinfectar verduras. Sí. Pero en una ocasión me di cuenta en un asado que se hizo en otro lado que las personas ahí le ponían guacá a las verduras, le ponían lejía. Okay. Esa acción, ¿cómo la ve usted? Es muy peligrosa. Todo químico es peligroso en la manipulación del químico. Lo que vamos a tener en cuenta es la dosis, porque la lejía en cantidades significantes o considerables puede dañarnos. Igual que el desinfectante de frutas, generalmente es hipoclorito, no me recuerdo el nombre del químico exacto. Creería que ese es el desinfectante que venden en el supermercado, pero la clave está en la dilución. No doy una recomendación de, digamos, póngale una gotita de lejía a 1 litro de agua, porque cada lejía o cada marca trae como su concentración específica de cloro y ahí da la recomendación. Para desinfección de frutas, que sí se puede utilizar para eso, ellos dan una dosificación por tanto de agua, tanto de lejía, por ejemplo. Entonces hay que seguir como al pie de la letra esa dosificación para evitar el riesgo, porque es muy buen punto el que él nos comparte. Probablemente por cuidarnos de las bacterias estemos contaminándonos con lejía, por ejemplo. Eso puede ser un riesgo, ¿verdad? Por seguridad le voy a poner la mitad de la lejía, digamos, ¿verdad? Entonces sería demasiado peligroso, que hay que tomar en cuenta la dosificación. Cada químico que nosotros elijamos para desinfectar alimentos, debemos de leer en la etiqueta cuál es la dosis. Por eso no les digo, digamos, 1 litro de agua por 1 gota de lejía, porque cada marca de lejía o de producto para desinfectar tiene una dosificación específica que debemos de cumplir para evitar intoxicación. Entonces sí se puede utilizar en caso no tengamos otro, o sea, no es el mejor recurso, pero se puede utilizar cumpliendo dosis exactas o tratando de cumplir la dosificación para que no haya otro tipo de contaminación, que en este caso sería una contaminación química de estos productos o desinfectantes. Y por acá tenemos como una recopilación de puntos clave que debemos de considerar. La limpieza adecuada que nosotros tengamos de los manipuladores, de los alimentos y también de los utensilios que vayamos a considerar. Punto número 2, utilizar materias primas seguras. Cuando vayamos a comprar, asegurarnos que sean productos con fecha larga de vencimiento, que no estén abollados, que no estén abiertos. Hay que considerar
También separar los alimentos de los crudos, tener un lugar específico para cada alimento, y ya vimos cómo podemos ir ordenando nuestro refrigerador donde almacenemos nuestros alimentos es clave. Punto número 4, realizar una buena cocción de los alimentos. Los 100 grados centígrados, es decir, cuando ya está en punto de hervor, es clave para eliminar cualquier bacteria o riesgo de contaminación, y controlar las temperaturas. No sé si se han fijado qué temperatura está helando el refrigerador o a qué temperatura está el congelador. Muchas veces no nos percatamos hasta que ya está goteando o derritiéndose lo congelado. Entonces es bueno asegurarnos de todos estos puntos para comer de una mejor manera, y así nos vamos a asegurar que vamos a obtener una buena nutrición, porque no podemos nutrirnos si los alimentos no nos ayudan a nutrirnos. Si nos pueden, con gusto, vaya, que le vaya bien. Si los alimentos no nos pueden nutrir, si los alimentos no son seguros, no son inocuos. Entonces hay que asegurarnos de una buena manipulación, de cumplir esas recomendaciones para asegurarnos que ese alimento nos sustente y haga su función de nutrirnos. Hay que tomar esos puntos en cuenta. Bien, eso era lo que les traía este día. Aparte de eso, o aprovechando como era un tema corto, quiero hacer algunas evaluaciones con la fuerza de agarre. Hablando de alimentos y de nutrición, quiero contarles que hay que tomar en cuenta alimentos variados a la hora de nutrirnos o a la hora de elegir alimentos, porque en la variedad de los alimentos vamos a encontrar la variedad de nutrientes. Y más importante, considerar en esta variedad un grupo de alimentos, específicamente los alimentos altos en proteínas. Por acá les quiero mostrar un ejemplo de 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa. No sé si han visto, este es un músculo parecido al que tenemos en nuestro cuerpo, y la grasa también. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Aunque estos dos pesan lo mismo, el volumen, ¿cuál será más grande? La grasa es más voluminosa. Tengo pacientitos que se han cuidado con estas recomendaciones, pero debido a sus procesos, su tratamiento y la enfermedad, hay efectos secundarios que pueden afectar principalmente el músculo. Aunque aparentemente nos veamos muy fuertes, muy bonitos, el músculo es el primer miembro que se afecta debido a la malnutrición o a efectos secundarios como pérdida de apetito, náuseas, vómito. Generalmente cuando no comemos y bajamos de peso, lo primero que se pierde es masa muscular. Aunque nos veamos bien rellenitos, que ya vimos que la grasa nos aporta volumen, entonces aparentemente podemos vernos bien, pero estamos débiles. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros para identificar si hay debilidad o pérdida de masa muscular? Utilizamos esta herramienta que es un dinamómetro y nos ayuda para medir la fuerza de agarre, qué tanta fuerza tiene de agarre, para identificar si el músculo está débil o está perdiendo proteínas. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para determinar si hay suficiente proteína en la dieta o hay que agregar más alimentos con proteína, y asegurarnos con una suplementación de reforzar o reponer esa pérdida de proteína que se está dando en el músculo para evitar que se siga debilitando, porque a la larga nos puede afectar en todos nuestros hábitos o estilos de vida, porque los músculos nos sirven para caminar, para hablar, cuando hay cansancio, hasta para hablar. La lengua es un músculo, por lo tanto, si tenemos esa pérdida de fuerza general, es un signo de alerta. Vamos a ver si hay algún voluntario por acá que quiera hacer la fuerza de agarre por acá. Vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Con nuestra mano predominante, derecha o izquierda, va a poner su manita aquí y va a presionar lo más fuerte posible, un aproximado de 5 a 10 segundos. Y luego vemos el dato que nos aparece por acá. Vamos a ver. Apriete lo más fuerte posible. Ajá, veamos. 120.2, muy bien. El dato que nos da él en relación a su masa muscular es un músculo fuerte.
Entonces estamos muy bien con su masa muscular. No, no hay pérdida de proteínas, un No depende músculo. del peso tampoco, ni nada de eso. No, Ni la eso es lo, altura. no, eso es lo bonito del dinamómetro. Como le decía, aparentemente, digamos, si vemos el peso, podemos decir alguien rellenito o que tenga sobrepeso, digamos, pero puede estar débil. Por eso nos sirve el dinamómetro, porque evaluamos fuerza de agarre, cómo está la masa muscular. Apretemos lo más fuerte posible. Vaya, vamos a ver. 67.6. Usted está en promedio que su músculo está sano. Les doy el promedio que utilizamos. Entre 50 libras de fuerza y 70 libras es un músculo sano. No hay pérdida de proteína y está sano. Arriba de 70 libras es un músculo fuerte. Abajo de 50 libras es un músculo que está perdiendo proteína. ¿Y el de cuánto? 120. Él tiene un músculo fuerte, usted tiene un músculo sano, estable. 67. Sí, él tenía 120. Estoy compitiendo. Pero es el más joven, creo yo. Ah, pues sí, ya. Es válido, es válido. Vamos a ver. Ay, Dios, ya lo puedo bajar. Vaya, tiene que estar en cero, permítame. Ahí está, ahora sí. La mano más fuertecita es esa. Esta sí. Vaya, estamos bien. Doctora, yo hace poco tenía un poco alto Ahora, el colesterol, va. Sí, solo le doy el dato allá, permítame. 51.6, está en el límite de lo normal, pero es un poquito, pero está en el promedio. Para su edad, creería yo que... entonces sí, estamos bien. Están en el promedio, muy bien. Dígame, perdón. Sí, yo tenía un alto los colesterol hace poco, estaba un poco así. En tratamiento. Pero yo estaba viendo ahí que yo consumo muchos jugos naturales, ¿no? Sí. Pero he escuchado ahí que también los jugos suben bastante el colesterol. Sí, más que todos los triglicéridos, Eso, específicamente. Hay que tomar en cuenta que los triglicéridos, que son un tipo de grasa, se producen debido a los alimentos altos en azúcares o harinas refinadas. Porque el azúcar simple, digamos la miel, los refrescos, el pan dulce, si no utilizamos esa energía en nuestro cuerpo, se convierte en triglicéridos, en un tipo de grasa. Y el colesterol se da debido al exceso de grasas de origen animal, por ejemplo, mantequilla, embutidos como el chorizo. ¿Se han visto cuando se pincha el chorizo y sale la grasita? Ese es colesterol puro. En carnes altas en grasa como el chicharrón, por ejemplo, esa grasita es colesterol. Entonces esa es la diferencia de los dos tipos de grasa. Buenos días, bienvenidos, para tomarlo en cuenta. Entonces, y entonces en este caso uno consumía natural porque era más saludable, ¿va? Pero en este caso, ¿con qué puede acompañar la comida uno? ¿Con qué bebida entonces? Lo que le recomiendo es que consuma la fruta en vez del jugo. Por ejemplo, si nos vamos a comer, que sea una naranja en vez del jugo de naranja. O en el caso que usted necesite, digamos, o siente esta necesidad de beber algo como un refresco, que pueda consumir aguas con fruta. Por ejemplo, el agua con pepino, con menta, con fresas, sin azúcar. O si quiere endulzar un poco, utilizar un edulcorante. Un ejemplo de ellos es el Splenda. O puede, en vez de utilizar esas aguas con frutas, cambiarlos por té. Por ejemplo, té de menta y té de manzanilla, hacerlos fríos para que los refresquen. Dígame. Con miel no se puede. Eso te iba a preguntar yo. Con la miel y el azúcar, hablando nutricionalmente, equivalen a lo mismo. Por ejemplo, una cucharada de miel y una cucharada de azúcar, hablando de calorías, es igual. La diferencia de la miel es que trae propiedades, por ejemplo, porque puede ser naturales, antioxidantes, tiene algunas vitaminas, pero calorías son igual que una cucharada de azúcar. Entonces hay que controlarla, no hay que abusar de ella. Yo estaba consumiendo bastante miel de abeja. Entonces no es bueno. Entonces no es que no sea bueno, sino que la cantidad que consume debe de controlarla, porque sí es un azúcar. Entonces sí suben los triglicéridos. Sube los triglicéridos. Entonces no vas a consumir. No se recomienda que la utilicemos como extra, sino que debe ser en pequeñas cantidades. ¿Es una cucharada diaria?
una cucharada, sin usar azúcar, por ejemplo, Sí. solo una cucharada de miel. Depende de la bebida, no se recomienda utilizar mucho azúcar, sino que tomarlas así natural. Así que yo vi en internet que mira ahí que regula los triglicéridos, el colesterol, la miel, pero yo pensaba que No, al contrario, la miel puede subir triglicéridos. Más si ya los tiene elevados, les recomiendo no consumirlos. Todos los dulces, incluyendo la miel. Ujú, hay que tomarle en cuenta. Por acá, la prueba. Estamos haciendo la prueba de dinamometría. Permíteme. Apriete lo más fuerte posible cuando esté en cero. Ahora, 5 segundos. Estamos evaluando la fuerza de agarre, identificando si hay pérdida de masa muscular, para ver si necesitamos más proteína en la dieta o una suplementación. 55.4 está en el estándar de lo normal. Por acá hacemos la prueba. Su manita más fuerte es esta, aquí, ahí. Agarre y apriete lo más fuerte posible. Vamos a ver. 35.4. Entonces sí ha existido una pérdida. Y por acá, sí. Venga de este lado, su manita. Muy bien, vamos a ver. 15.4. Sí hay debilidad. Hay bastante pérdida. Por acá, ¿quiere hacer? Vamos a ver. 60.2 está en el rango de lo normal. Su músculo está sano. ¿Y para qué nos va a servir este ejemplo? No sé si notaron los puntos de los datos. ¿Quién salió más fuerte? El joven. La edad es influyente. Otro factor que va a influir es nuestro estilo de vida. Si nosotros hacemos algún tipo de actividad física, como caminar, algún tipo de fuerza que requiera que nuestros músculos estén en movimiento, también es beneficioso. Pero podemos identificar que a las personas que evalué que han salido con menor fuerza de agarre, probablemente sean personas que están en tratamiento. Por ejemplo, ustedes en tratamiento, por allá está en tratamiento, también, ¿verdad? Por acá usted no está en tratamiento, ella tiene 51 de fuerza. Y por acá, por ejemplo, a usted le salió como 15. Entonces, sí varía el proceso de tratamiento. Porque un proceso así de por sí nos va a debilitar. Vamos a sufrir cambios en nuestro cuerpo. Entonces, aunque aparentemente nos veamos bien, que era lo que les decía, probablemente nuestra fuerza se esté perdiendo. Se ve afectada nuestra masa muscular. Entonces, ahí, o identificando ese factor, que vamos a trabajar directamente en la dieta, aumentando proteínas, que no sé si ya conocen cuáles son las proteínas de la dieta. ¿Tienen alguna idea? ¿Qué vamos a aumentar entonces en nuestra dieta? Proteínas para aquellos que salimos un poco débiles, es decir, que se está perdiendo masa muscular. Proteínas en nuestra dieta, como cuáles, aquellas bajas en grasa, que sean de buena calidad, de origen animal. Por ejemplo, podemos elegir la pechuga, específicamente esa parte del pollo, porque es donde hay más proteína. ¿Y para qué nos va a servir la proteína? Para el músculo. ¿Qué otro alimento? La clara del huevo. Es un alimento muy amigable o muy fácil de conseguir, de preparar. Lo podemos poner en diferentes recetas. Podemos hacer pancake, sopita con huevos revueltos, huevos duros, etcétera. Ahí para variar con el huevo, específicamente la clara. Ahí encontramos proteína de muy buena calidad. Entonces podemos comer al menos unas 3 claras al día. Podemos elegir el pescado, específicamente la lonja. No les digo que todo el pescado porque tiene espinas, etcétera. Entonces la lonja es seguro que es proteína, sin espina. Podemos elegir algunos lácteos bajos en grasa, dependiendo de cómo esté nuestro tratamiento. Recordemos que cada recomendación de dieta es individual, pero yo estoy dando las generalizadas, pero cada caso puede depender de dónde se esté tratando el proceso de enfermedad. En este caso, con los lácteos, muchas veces a los pacientes se restringen totalmente de ellos, pero hay que identificar el por qué. Generalmente los lácteos se restringen porque suelen provocar o aumentar efectos secundarios como náuseas, embotamiento, gases, indigestión, diarrea.
Entonces lo que se recomienda es que si hay tolerancia de los lácteos, que elijamos lácteos bajos en grasa, como yogur natural, yogur griego, requesón, cuajada, queso fresco, siempre y cuando vaya pasteurizado. En el supermercado vienen ya empacados al vacío, no sé si lo han visto, viene cuajada, quesito como fresco, que es como mantequilla, ese tipo de quesos que vayan pasteurizados, no los que venden al aire libre, porque hay riesgo de contaminación, que era lo que decíamos. Entonces asegurarnos de ese tipo de quesitos bajos en grasa, por ejemplo la leche descremada y deslactosada, para que nuestro cuerpo lo pueda tolerar de una mejor manera. Pero se recomienda consumirlos por la proteína, que es este grupo de alimentos que nos va a ayudar a reponer o a reparar la masa muscular. Entonces es clave que al menos 3 alimentos de esos al día consumamos, porque así nos vamos a asegurar de que el músculo no se esté debilitando, no se siga perdiendo proteína del músculo, que esto nos va a llevar, o si nosotros no actuamos en este momento, nos va a llevar a una debilidad mayor, y esto puede ocasionar que se suspenda el tratamiento para que usted se reponga y luego volver a tener esa fuerza para seguir en el tratamiento. Y para evitar llegar a eso es cuidarnos con las proteínas, tratar de alimentarnos de la mejor manera para estar con fuerza para recibir el tratamiento. Entonces por eso es clave. Ahora bien, si ya no hay, por ejemplo, aparte de la alimentación que nos estamos cuidando, ya no hay una recuperación como nosotros la esperamos y se sigue perdiendo masa muscular, es donde nos auxiliamos de la suplementación nutricional, donde nos auxiliamos de fórmulas nutricionales y ahí vamos viendo cuál es la mejor o específica para nuestra necesidad. En este caso, dígame, no sé qué me habla. Sí, dígame. En el caso de las proteínas que venden en polvo, ¿qué opina de eso? Ese es un punto. Vamos a hablar un poco de la suplementación. La proteína, la que venden en polvo, la podemos utilizar para la masa muscular, ¿nos puede servir? Sí, pero recordemos que en estos procesos no solo vamos a necesitar proteínas, sino que calorías para que nos dé energía y vitaminas para cubrir todas las necesidades. ¿Por qué? Porque si hay pérdida de proteína en el músculo, quiere decir que no estamos comiendo proteínas, pero no solo las proteínas, sino que vitaminas. O sea, quiere decir que estamos deficientes en nuestra alimentación. Por lo tanto, necesitamos un suplemento completo, no solamente la proteína tal cual, sino que vaya con calorías, que vaya con vitaminas. Y en este caso recomendamos un componente que se llama EPA, que es un componente de los omega 3 que nos ayuda como un antiinflamatorio a nivel celular. Porque es importante el EPA, que generalmente se encuentran en pescados, por eso recomendamos un poquito de pescado, porque el EPA nos va a ayudar a que las células se desinflamen. Generalmente en un proceso oncológico se está dando una radiación, una quimioterapia, una lucha con la célula. Entonces las células sanas se ven afectadas también. Y esto hace que se mantengan con un proceso inflamatorio. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar el EPA? Para que estas células se mantengan estables, disminuir esa inflamación a nivel celular. Entonces no es solo la proteína, sino que nosotros necesitamos una fórmula completa o un todo para que lo consideremos. Y les voy a compartir, buenos días, doctor. Les voy a compartir información específica por acá. Quizás unos 5 o 10 minutos. Por acá regresa, si gusta. Gracias. Eduardo, yo voy a compartir ahora la información, si gusta.